nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, y háblanos, Señor. Que tu palabra transforme nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos confronte, nos ministre, nos sane, nos bendiga, Señor, esta noche. Háblanos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea viva. Que tu palabra sea eficaz. Que tu palabra, Señor, sea poderosa esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Vamos a continuar nuestra serie de Santiago. Y hoy es nuestra parte 5. Ahí nos quedamos. Hoy no tengo celular para poderles transmitir, así es de que voy a darles frases para que tengan y comprendan los puntos que vamos a meditar en este pasaje. Vamos a leer los versículos 9, 10 y 11 solamente. Vamos a meditar en estos 3 versículos solamente el día de hoy. Amén. Vamos a leerlo. Voy a leerlo. Síguelo con tu lista, con tu vista. Si lo puedes leer fuerte, puedes hacerlo. Dice la palabra del Señor así: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Voy a leerlo otra vez. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Cuando Jesús da el sermón del monte, Él dice esta frase: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino. Cuando Jesús habla de estos pobres de espíritu, Jesús no está hablando de gente pobre. Jesús está hablando de los pobres en el espíritu, de aquellos que comprenden su condición. Pero Santiago no está hablando de un pobre de espíritu. No está hablando de aquellos que saben su condición en la vida, acerca de la condición de nuestra alma sin Dios. De eso está hablando Jesús. Santiago está usando otra palabra para referirse a los de condición humilde. Santiago está hablando de personas pobres. Jesús está hablando de aquellos quienes tienen poco. Este pasaje me encanta porque Santiago nos llama a la madurez. ¿Recuerdan de qué se trata Santiago? Santiago es un libro que nos invita a la madurez espiritual, a la madurez de la vida cristiana. Y en la vida cristiana, como en la vida de la sociedad, hay 2 secciones de población. Y los pobres siempre critican a los ricos y los ricos critican a los pobres. En México, el racismo no es por color de piel. En México y en Latinoamérica, en muchos países, el racismo se da por el clasismo. Es decir, por quien tiene más y por quien tiene menos. Ese es el racismo que vivimos en México. Y hay que decirlo. Es el racismo que vivimos en las iglesias. Esa es una verdad. Uno de mis escritores favoritos, Andrés Panasiuk, cuenta que cuando él estaba pastoreando una iglesia en Estados Unidos, él llegaba con su maletín
Y cuando llegaba con su maletín, una persona de Estados Unidos que pertenece a un país de Latinoamérica, iba tras él, le quitaba el maletín y le decía, yo se lo cargo, yo se lo cargo, yo se lo llevo. ¿Por qué? Y Andrés Panasiuk volteaba con él y le decía, pero ¿por qué quieres cargar mi maletín? Pues es que usted es el pastor, usted es el importante en este lugar, déjeme le cargo su maletín. Y él decía, no, déjame, yo cargo mi maletín. Y él decía, le insisto, déjeme cargar su maletín. Porque los de abajo viven el racismo, el clasismo, en las iglesias también. Y es importante considerar esto porque miren lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. El versículo 9, Santiago habla a los pobres. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Pero después cambia el discurso y habla al rico y dice, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. Así es de que hoy tengo que hablar a los que tienen poco, a los que tenemos poco. Y también tengo que hablar a los que tenemos mucho. Tenemos que comprender tenemos que comprender nuestro lugar correcto en la iglesia. Y tenemos que caminar correctamente en este andar. Así es de que para poder meditar bien en esta parte de la Escritura, hay un pasaje en el libro de Jueces al que te voy a invitar que vayamos. Está ahí en Jueces. Déjame ubicarlo. En el libro de Jueces, capítulo 6. En este pasaje el Señor se le aparece a alguien que es pobre, a alguien que tiene una condición baja, no tiene mucho. Sin embargo, hay que considerar lo que estamos observando en Gedeón. Así es de que estamos claros en que Santiago dice, los de condición humilde deben de agradecer a Dios, deben de enorgullecerse de su noble condición, de la gloria venidera. ¿De qué gloria nos está hablando Santiago? Vamos entonces a leer en Jueces 6, en el versículo 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando, él estaba trillando. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Lo primero que sucede con los pobres, con los que tienen poco, es que se sienten abandonados por Dios. Alguien que tiene poco se siente abandonado por Dios. Miren lo que dice Santiago. Voy a volver a leerlo porque debemos de considerar correctamente lo que dice Santiago. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿De qué dignidad está hablando Santiago? Santiago está hablando de personas pobres, de personas que tienen poco. En una ocasión, uno de mis pastores, uno de mis predicadores favoritos, estaba predicando un mensaje acerca
de las finanzas en la iglesia. Y él dijo algo que me saltó muy fuerte en el corazón. Él comenzó a hablar de la envidia. ¿Sabe? La envidia se produce por un deseo. Y desear algo no está mal. El problema es que cuando ese deseo se ensucia, se convierte en envidia. Y entonces miramos al que tiene más y decimos, wow, me gustaría lo que tiene, pero seguro él roba para tenerlo. ¿Me explico? Eso es envidia, un deseo sucio. Y después dijo esto, escucha esto que te voy a decir. Él le dijo esto a su iglesia y a mí me tocó profundamente esto que le dijo. Él le dijo a su iglesia, iglesia, yo he tenido que meditar en si tú sientes compasión de mí o envidia de mí. Porque él estaba hablando a la iglesia acerca de sus finanzas y le estaba diciendo cómo mejorarlas. Y él dijo esto, he decidido vivir, aunque con lo que tengo y tratando de tener más, aunque tú tengas envidia de mí. Porque los sentimientos incorrectos en las personas que tienen poco son los sentimientos que ensucian la gloria del que tiene poco. Porque Jesús está interesado en los pobres. Y los que tenemos poco podríamos decir, sí, Jesús, tú lo dices de boca para afuera, pero no me estás ayudando. Sigo teniendo poco. Hace tiempo se le criticó al presidente que le diera dinero a los que tienen poco. Y muchos desde su posición de oficina, desde su trabajo, critican al presidente porque da a los que no tienen. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esos que critican no han ido a los lugares donde no hay. Y no se han dado cuenta de que hay lugares donde las oportunidades no existen. ¿Y no es eso lo que debería de hacer la iglesia? ¿Dar a los que tienen menos? Hay lugares donde no hay oportunidades. ¿Por qué crees que la gente de los pueblos viene a Ciudad de México? ¿Por qué crees que la gente de los lugares, de las zonas pobres de nuestro país, se van a otro país? Pues porque no hay oportunidades. Esa es una realidad. La pobreza es una realidad de nuestra sociedad. Y a veces faltan las oportunidades. A veces las echamos a perder. Eso es una realidad. Pero lo primero que sucede con las personas pobres es que piensan que Dios los ha abandonado. Y hoy quiero decirte que si consideras que tienes poco, quiero decirte que el Señor no te ha abandonado. Que el Señor sigue pensando en ti. Que estás en el corazón de Dios. Pastor, ¿tú crees que Dios me quiere dar más? Lo creo. Quiero aclarar esto. Hay una gran diferencia entre una resignación, entre la mediocridad y el sentimiento de querer más. Querer más no está mal, pero está mal el conformismo. Y yo quiero decirte hoy que estás en el corazón de Dios, pero no puedes vivir conformista teniendo poco. Si tienes la oportunidad de tener más, deberías de aprovechar las oportunidades que tienes, la juventud que tienes, la vida que tienes y trabajar. Porque hay personas que tienen poco. Hay personas que no tienen un pie. Me ha tocado conversar con personas que no quieren trabajar y tienen todo en su vida.
tienen manos, tienen pies, tienen salud, son jóvenes, son adultos. Y yo veo en la calle personas sin un pie trabajando. Yo abro el celular y veo TikToks de gente que no tiene un pie y está cargando cubetas de mezcla. Me fui a Cancún y fui a cargar cubetas de arena. No tienes idea cuánto me dolió. Tuve dolor 3 días en el cuerpo. No tienes idea de lo que es trabajar en el sol de Cancún, en la humedad de Cancún, siendo albañil. Yo vi diferente la vida de un albañil. A los 3 días, a los 2 días, el albañil me dijo: no vamos a poder. No puedes, esto no es para ti, me dijo. No voy a avanzar. Así es que tienes que contratar un chalán, pero uno que pueda. El otro chalán llegó a las 4 de la mañana y subió toda la arena que yo no pude subir ese día en 3 horas. Lo que yo no pude hacer en 8 horas, él lo hizo en 3. Y cargaba 2 cubetas llenas, una en el hombro, una en las manos. Terminó de hacerlo y se fue a trabajar a otro lugar por un pago. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Necesitamos comprender que no podemos ser conformistas. Y no puedes tachar a Dios de que se ha olvidado de ti por lo poco que tienes. Yo comprendo si no puedes. Hay personas en esta iglesia que no pueden. Que hay temporadas de su vida que son difíciles y que de verdad no pueden hacerlo, no pueden trabajar. Perfectamente comprensible. Pero para quienes podemos hacerlo, deberíamos de trabajar más, si queremos tener más. Pero no puedo tachar a Dios de que se haya olvidado de mí. ¿Me estás entendiendo? El problema de estos pobres a los que les está hablando Santiago son cristianos que tienen poco, pero son cristianos que se han menospreciado a sí mismos y que han menospreciado a Dios por lo poco que tienen. Por eso Santiago nos llama a la madurez. Y Santiago dice, tú puedes tener poco, pero tú tienes un alto valor en el Señor y no te debes de olvidar de ese valor. Si no puedes trabajar, es perfectamente comprensible, pero no digas que Dios se ha olvidado de ti o que Dios no desea nada para ti. Por eso la importancia de que la iglesia cubra a los pobres cuando es posible. ¿Me entiendes, iglesia? Entonces un pobre lo primero que hace es decirle a Dios: Dios, me has abandonado. El versículo 14 de Jueces 6 dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, replicó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Lo segundo que hace un pobre es menospreciarse a sí mismo. Ay, soy un pobre. Ay, pobrecito de mí. Ay, mis papás me dejaron. Ay, mi mamá no me quiere. Ay, mi esposa me quiere abandonar. Ay, mi esposo. Porque una persona que no tiene se menosprecia a sí misma. Ha perdido su valor, ha perdido su identidad. Pero mira lo que cómo llama el Señor a Gedeón. El Señor está contigo, guerrero valiente. La perspectiva que tiene Dios de ti no es la que nosotros a veces tenemos. Y nosotros a veces deberíamos de levantarnos en la mañana, mirarnos al espejo y decirnos esto: ¿cómo estás, guerrero valiente?
qué guapo eres. Yo me levanto en las mañanas y a veces digo, wow, qué barba tengo. No es como la de Mike, pero tengo barba. Estoy a 2 de echarme chile para que salga. Pero yo no puedo despreciarme a mí mismo. Porque Dios me hizo así. Y si me hizo así, debo de encontrar mi valor en el Señor. ¿Me entiendes? Si tienes poco, no te menosprecies. Debes de encontrar tu valor en el Señor. Y todos deberíamos de mirarnos al espejo y decir estas frases: ¿cómo estás hoy? Guerrero valiente, guerrera valiente. Hoy vas a comer pavo, pavorosos frijoles. Porque a veces no hay para más. Pero el comer menos nos quita valor, dime. ¿Somos menos porque comemos frijoles? ¿Somos más porque comemos un corte de carne? Total, todo va a salir mañana. ¿Me entienden? Nuestro valor entonces no está en lo que tenemos o no tenemos. Pero el pobre se menosprecia a sí mismo. El pobre menosprecia a Dios, el pobre se menosprecia a sí mismo. Y nosotros deberíamos de aprender a comprender que no podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Son las condiciones de la vida. A veces sinceramente tenemos que aceptarlo. Son nuestras propias decisiones. Pero no podemos culpar a Dios por tener poco. A veces simplemente la vida es así. La única forma en que yo pude crecer en mi carrera profesional fue irme a Cancún. No hubo otra. No tienes idea cuántas puertas toqué y cuántas veces me rechazaron. Ya les conté cuando fui a una entrevista allá por Cuautitlán Izcalli. Desde aquí fui hasta allá en busca del empleo deseado. Cuando entré, el tipo me vio de arriba abajo, me barrió. Ahora unos dicen me chacaleó. Yo no sabía que chacalear a alguien era barrerlo y ahora sé que me chacaleó él. Tuvimos la entrevista, platicamos y después de unos minutos me dijo, bueno, es todo. Y yo le dije, yo ya estaba, era de esos días que yo estaba cansado de las entrevistas, cansado de buscar y no encontrar. Y le dije, oye, ¿tengo alguna oportunidad contigo? Dime de una vez para no emocionarme y no me digas que me vas a llamar. Yo estaba enojado. Y él me dijo, la verdad no. La vacante es para un banco. Y tienes el perfil profesional, pero eres chaparro y moreno. Y por eso no te podemos contratar. Porque solamente estamos contratando personas blancas, arriba de 1.70, delgados. Porque para el banco es importante la imagen que quieren dar. Y yo dije, wow, sin empleo y ahora chacaleado y después rechazado por chaparro y moreno. El mundo tratará de que te sientas menos. El diablo tratará de que te sientas menos. Pero escucha esto que te voy a decir. Si Santiago está llamando a los pobres a rectificar sobre la gloria que tienen, es porque el Señor desea que encuentres tu valor. Escúchame esto. Comprender tu valor en Cristo es madurar en la vida cristiana. ¿Me estás entendiendo? Tú no puedes tener 1, 2, 3 años de cristiano y vivir despreciando quién eres, porque eso me dice a mí que eres una persona poco madura en Cristo. Porque las personas poco maduras en Cristo, las personas que se desprecian a sí mismas, no solamente significa que no son maduras. ¿Sabes qué significa? Significa que no pueden crecer en su vida cristiana.
Porque despreciarte a ti mismo será algo que siempre verás como un obstáculo para tu crecimiento. Y no podemos vivir así. Aquel que quiere crecer siempre verá sus defectos, siempre verá quién es. Y si no entendemos nuestro valor, no podremos crecer, iglesia. ¿Me estás entendiendo? Santiago está llamando a la madurez. Y está diciendo que comprender tu valor en Cristo, teniendo poco, significa que eres una persona madura en el Señor. Así es de que esta noche yo te invito a que madures en tu concepción de ti mismo, en el concepto que tienes de ti mismo. En que dejes de culpar a Dios por lo poco que tienes y hacer una evaluación personal y comprender si realmente es así. Muchos leen el libro de Job y cuando llega esta parte que dice Job está teniendo un momento de discurso y dice: el Señor quitó, el Señor dio, alabado sea el nombre del Señor. Y muchos piensan que esa escritura es muy espiritual, suena muy espiritual, pero para nada es espiritual. Porque ¿quién es un Dios que te da y luego te quita? Dime. ¿Cómo te sentirías, Nat, si te doy 500 pesos y después te los quito? ¿Qué pensarías de mí? Si hoy te digo, te regalo 500 pesos y en la mañana toco a tu puerta y te digo: oye, Nat, perdóname, no te los quería dar, regrésamelos. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarían de mí ustedes si yo hiciera algo así? Pero queremos pensar que Dios es así. Dios no es así. Dios quiere darte. Dios quiere bendecirte. Y si no tenemos más, y si estamos en una condición en la que tenemos poco, tenemos que saber evaluar, saber discernir. ¿Por qué? Tal vez no hemos tenido oportunidades. Tal vez tengo que salir de mi zona de confort. Tal vez tengo que salir, dejar de hacer lo que hago y hacer algo más para tener más. Y no podemos menospreciarnos, iglesia. No podemos hacer eso. El versículo 16 dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. El versículo 17 dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón: acércate al Señor y discierne lo que está sucediendo. ¿Me explico? Si tienes poco, tienes que reconsiderar tu valor en Cristo. Vamos a regresar a Santiago. El versículo 10 dice: y el rico de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. Santiago se toma un tiempo para hablar a los pobres, pero también habla a los ricos. Y es importante considerar que él está hablando a los ricos, a los que tienen más. Y es importante considerar lo que está diciendo, porque lo que está diciendo Santiago es que el rico pasará como la flor del campo. Pero luego me llama la atención que Santiago quiere seguir hablando de eso y escribe el siguiente versículo. Dice: el sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Santiago nos invita a valorar lo que tenemos y a considerar si esto nos hace que nos creamos más. Porque el rico, a diferencia de los pobres, también tiene pruebas. Los ricos cristianos también tienen pruebas.
Por eso los versículos que están hacia adelante nos confrontan con nuestras propiedades, con nuestras finanzas. Hoy no vamos a hablar de eso, pero lo que es importante de considerar de los ricos es lo que dice la Biblia. El Señor al humilde lo exalta, pero al orgulloso, ¿qué dice? Lo mira de lejos. El Señor no quiere relacionarse con personas orgullosas. El Señor no quiere relacionarse con personas que creen que por lo que tienen valen más. El Señor no quiere relacionarse con personas que han pensado que porque tienen o porque saben hacer, creen que valen más. El que gana más en la iglesia no vale más que el que gana menos. El que tiene más en la iglesia no vale más que el que tiene menos. El que tiene un nivel académico en la iglesia no vale más que el que estudió menos. Todos somos iguales delante del Señor. Así es de que hoy quiero hablar de nuestra riqueza. Y algunos podemos decir, no, yo no soy tan rico. No, sí. Te voy a decir algo. Muchos consideramos que valemos más por el ministerio que tenemos. Muchos creemos que valemos más por las habilidades que tenemos. Miramos de lejos a otros que no tienen las mismas habilidades que nosotros. Eso es orgullo. Y Pablo y Santiago nos invita a madurar a los ricos, a los que tienen. Algunos tenemos mejor empleo, otros tenemos un empleo donde se gana menos, otros tenemos empleos donde se gana más, algunos tenemos negocios propios, algunos tenemos empresa. Pero eso no nos hace más delante del Señor. Pero cuando dice la palabra que el orgulloso lo mira de lejos, la palabra que usa el escritor es una palabra que bien se pudiera interpretar como una pelea, como una confrontación. ¿Qué significa esto? Escucha esto que te voy a decir. Cuando la Biblia dice que el Señor al orgulloso lo mira de... Lo que está diciendo la Biblia es que el Señor va a salir a pelear con el orgulloso. En otras palabras, si eres orgulloso, el Señor va a tratar contigo. El Señor trata con el orgullo. Por eso Santiago invita al rico a considerar su humilde posición y llama al rico a ser humilde, a reconocer que lo que tiene proviene del cielo, a reconocer que sus habilidades provienen del cielo y que si tiene más, tiene un compromiso con Dios de dar a los que tienen menos. Esa es la peor batalla de los que tienen más. Hay una verdad de la iglesia y hay una verdad del corazón de los pobres, de los que tienen menos. ¿Sabes cuál es? Que los pobres dan más que los que tienen más. Las personas que diezman de esta iglesia, en su mayoría, son los que tienen menos. Triste. Pero es la verdad. Y hay otros que ni siquiera se preocupan por cumplir con el Señor. No han comprendido su posición en Cristo. Eso es madurez. Madurar. Que lo que tenemos debe funcionar para el reino de los cielos. La iglesia es un reino. Y cuando la Biblia dice, nos habla acerca de nuestra responsabilidad con las finanzas,
La Biblia nos está aclarando que el reino nos da la oportunidad de colaborar. Porque la iglesia avanza con o sin la iglesia a veces. Y esto es una realidad que debería de tocarnos, que debería de confrontarnos. Iglesia, el año pasado, la última mitad del año, la mitad de la renta la pagaron 2 personas que no son de esta iglesia. ¿Y sabes qué hago cuando ellos dan? Mi esposa y yo nos tomamos el tiempo para orar por ellos. Yo oro por todos los que diezman. Pero cuando personas de afuera nos bendicen, nos tomamos el tiempo de orar por ellos de forma especial. Y sabes, un pensamiento que me llega a la mente es, ¿por qué estoy orando por ellos y por qué no oro por las personas que están en la iglesia? ¿Por qué ellos piden bendición y los de la iglesia no? El Señor quiere bendecirlos. Pero deberíamos considerar si estamos siendo orgullosos. ¿Me entiendes? Porque el que tiene más debe ser humilde. Debe tener una actitud humilde para el Señor. Deberíamos de avanzar en el camino de la humildad. Así es de que si eres pobre, si tienes poco, si tenemos poco, que no pienses que yo pienso que tengo más, yo no tengo más. Y a veces volteo con el Señor y le digo, una oración que he hecho al Señor es ese último año fue que me aumentara el sueldo. Es una oración que traigo duro con el Señor. Me levanto en la mañana y cuando oro le digo, Señor, acuérdate que me suban el sueldo, por favor. Es una oración que estoy haciendo. Y busco tener más. Porque creo que puedo tener más. Si trabajo en otras cosas, si hago otras cosas. Lo busco. Soy intencional. Quiero tener más. Creo que el Señor me lo quiere dar. Así es de que si tenemos poco, comprendamos nuestro valor en el Señor. Si tenemos más, en lo que tenemos más, seamos humildes para reconocer al Señor. ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor esta noche. Cierra tus ojos. Y si eres de los que tenemos poco, y si alguna vez le has dicho al Señor, Señor, por ti tengo poco, pídele perdón en este momento. Dile, Señor, perdóname por culparte a ti de lo poco que tengo. Porque tu palabra me revela un Dios que me ama. No importando si tengo mucho o poco. Abre tu boca, iglesia, dile al Señor, Señor, perdóname. Si te he ofendido por pensar que tú me quieres ver con poco. Espíritu Santo, derrama de tu amor sobre la iglesia. Déjanos sentirnos aceptados por ti. Porque algunos de nosotros, Señor, considerando lo poco que tenemos, llegamos a sentirnos menos que los demás y menos frente a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que derrames de tu amor sobre la iglesia. Oh, requeremama shterite. E a torra coremem shtirinato. Derrama de tu amor sobre la iglesia, Señor. Derrama de tu amor sobre la iglesia.
Señor, perdónanos si nos hemos menospreciado a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por considerar a veces que por tener poco, Señor, nos hacemos menos. Yo lo he hecho, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Abre tu boca, iglesia, dile al Señor.